que, como les decía, en algunas slides atrás, presentaciones atrás, tienen que ver con una idea de comportamiento inercial de las variables. Las series de tiempo uno las puede explicar a partir de cómo se han comportado nuestras variables en términos históricos, es decir, en el pasado, y proyectarlas hacia el futuro. ¿Por qué cuando yo hablo de los modelos de serie de tiempo hablo de fenómenos inerciales? Porque básicamente su idea es que lo que viene pasando en el pasado, lo que viene observándose en el pasado, se va a seguir proyectando sobre el futuro, y es solo la variable de tiempo, o sea, es solo el tiempo el que explica lo que va a ocurrir en el futuro, y no alguna otra variable predictora. Como discutimos hace un ratito, se dice que las series de tiempo son útiles cuando el pronóstico que se hace o se quiere hacer es a muy corto plazo. Y eso tiene que ver con que, bueno, uno espera que lo que se pone de manifiesto en un plazo demasiado corto tenga más que ver con una cuestión inercial que con una cuestión disruptiva. Claro, cualquier método de series de tiempo es incapaz de predecir algo disruptivo, algo que provenga del comportamiento de alguna otra variable asociada, algún fenómeno que no está estrechamente ligado al comportamiento de la propia variable, digo, en el pasado. O sea, pongamos un ejemplo muy simple. Los últimos 3 días se vendieron muy bien helados en esta heladería que hemos comprado y tenemos una proyección con tendencia creciente. En el 4.º día, un método de series de tiempo va a prever que la tendencia se mantiene y que la demanda vuelve a crecer. Sin embargo, hay un pronosticador del tiempo que dice que van a bajar 10 grados centígrados, que va a bajar 10 grados centígrados la temperatura. Entonces, ahí es donde va el punto. Quizá para el muy corto plazo, cuando es esperable que no haya un fenómeno disruptivo, lo inercial sea un buen indicador perdón, de lo que va a ocurrir con esta variable a futuro. Pero, si existen argumentos suficientes con otras variables predictoras para sostener que ese comportamiento va a cambiar, bueno, mejor tenerlas en cuenta. Pero veamos cómo se comporta una serie de tiempo y por qué y de qué forma la podemos tratar. La idea es separar del comportamiento de una variable todos los componentes que puedan estar determinándola. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo se comporta una variable que es aleatoria en forma normal en torno a un determinado valor y que por lo tanto se constituye lo que nosotros llamamos una serie estacionaria. Esta serie estacionaria está en esta zona submedia, más o menos, y entonces uno podría atribuir una dispersión en torno a eso. Fíjense si no me salen lindas. Incluso en forma apaisada me salen bien las campanas, digamos. En fin, lo que uno observa es que obviamente hay valores. No sé, aquí tiendo a pensar que la normalidad puede llegar a ser un poco cuestionable en estos puntitos como están acá, porque como ustedes saben, una variable que se distribuye según una normal, o sea, si ustedes quieren, el modelo detrás de esta variable, vamos a llamarle x, de t, es igual a mu más e de t. ¿Qué es mu? Bueno, mu es lisa y llanamente un valor, S, el rojo, que uno no conoce de antemano. O sea, lo que uno conoce de antemano es solamente los puntos negros. Entonces, tiene que haber un método de pronóstico que intente predecir ese valor mu. Entonces, un método de series de tiempo va a proponer un valor de mu, pero probablemente después aparezca otro dato, supongamos que en el próximo periodo aparece este dato acá, y si en el próximo periodo vean que el tiempo evoluciona hacia la derecha, ¿no?
Si en el próximo periodo aparece ese dato, es probable que el pronosticador diga, y capaz que el mu que estoy diciendo es medio bajo, che, porque estoy diciendo que es esta línea roja, pero en realidad ahora me dio un pronóstico un poquito más alto. Se lo corrige un poco para arriba. Después viene otro dato por acá y dice, ah, no, capaz que estaba bien, vamos a bajarlo un poquito. Y así, en el tiempo, va tratando de atinarle al mu. Lo que yo quería comentar es que es probable, no sé, de ver... ¿cómo teníamos hoy la...? Okay. Hoy teníamos esta campana. Yo decía que si realmente la distribución es normal, la mayoría de los puntos debería estar en esta zona, en esta franja, ¿no? Algo así como el 70% de los puntos. Ya lo van a ver en control estadístico de calidad. Pero la idea es que en esta franja de más o menos un sigma debería estar el 70% de los puntos. Y lo que yo veo acá es que hay medio poquitos puntos en la franja central. Por eso no sé si realmente es totalmente normal. Son pocos puntos como para concluir, pero algunos modelos, variables aleatorias se comportan con bimodalidad, o sea, aparece como una campanita por acá y otra campanita por acá. Y entonces, bueno, esto es claramente una distribución de probabilidades, la roja, que no es normal. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo había dicho que este modelo, que se llama serie estacionaria, vamos a ponerlo así, con azul, se compone de mu más EDT. ¿Qué es el EDT? Es el comportamiento azaroso, y para que realmente sea azaroso se tiene que distribuir según una normal con media cero. O sea, este E, que ustedes ven ahí, tiene que tener media cero para que no haya sesgo. Y además, una distribución normal. Entonces, bueno, esto es muy importante. Esta serie que ustedes ven acá, que es una serie estacionaria, tiene un valor constante y un componente aleatorio. Fíjense, generemos una serie de ese tipo con Excel, nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona esto. Voy a ir al Excel. Y voy a generar esa serie. Voy a poner aquí mu, voy a poner EDT y voy a poner X finalmente. Entonces supongamos que esta serie tiene un mu de 15. ¿Okay? Como lo sé, es una constante, no depende de t. Tengo todos los valores 15 como valor de medio. ¿Y el error cómo lo genero? ¿Saben generar una serie de valores en forma aleatoria con distribución normal? Bueno, yo no sé si hay... A ver si tenemos aleatorio. Aleatorio es una función que devuelve un número entre 0 y 1 distribuido en forma uniforme. Entonces, haciendo uso de lo que se llama el método de Monte Carlo, uno puede hacer la distribución, vamos a hacer así, distribución normal inversa, voy a proponer una probabilidad, y como quiero que sea aleatorio, voy a poner cualquier probabilidad, o sea, un número aleatorio entre 0 y 1. Ya lo van a ver esto con mucho más precisión cuando vean simulaciones, pero lo que estoy haciendo es la simulación de Monte Carlo. Generar una probabilidad, ya les muestro gráficamente qué estoy haciendo. Con una media de 0, si es un error, siempre la media tiene que ser 0, y el desvío estándar, no sé, en este caso eso depende de la serie, pero en este caso lo voy a setear en 4. Entonces ese es el error, que ustedes verán que cambia todo el tiempo, simula valores distintos, ¿ven? A veces por arriba, a veces por debajo.
Y entonces la variable aleatoria obtiene este resultado. Este más este. La suma de la media, que es 15, más esa. Lo pongo aquí. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, el error, etcétera, para ustedes es invisible. De hecho, le voy a pintar el blanco. El pronosticador, lo único que ve es esto. Y ahora que ustedes conocen la zona blanca, supongo que ustedes esta zona de cómo se construyó la serie la conocen. Un pronosticador, a ver si lo puedo ilustrar bien, un pronosticador agarraría esta serie, haría un gráfico y vería esto. Entonces, la pregunta que les hago es, ustedes que vieron cómo se construyó esta serie, ¿qué pronóstico harían para esta serie? Si alguien les pregunta, ¿cuál va a ser el pronóstico para el periodo 24? ¿Cuál sería su pronóstico para el periodo 24? ¿No? ¿Qué valor darían? Podría pensar la misma media MU, profe, al ser una serie estacionaria. Exactamente. O sea, ustedes tendrían que decir 15 si supieran que los datos que se generan a futuro siguen teniendo el mismo patrón. 15 es sin duda el más probable. Como les dije, aquí en torno a esto hay una distribución de probabilidades. De hecho, estos valores azules que yo les propuse se generan de esa manera. O sea, uno toma la distribución de probabilidades, esta distribución que está ahí, es la normal, obtiene la acumulada, que sería esta. Ustedes saben que la acumulada es una sigmoide, ¿sí? Y lo que se hace es, lo que yo hice fue generar un número aleatorio entre 0 y 1. Por ejemplo, este. O sea, el 0,3. Se ve qué valor se tiene ahí, y se genera la variable aleatoria. Si sale 0,8, 0,9 va a ser un número mucho más grande, si sale 0,5 va a ser justo 15, etc. Esa es la forma en que se generan números aleatorios, como lo hice yo en esta tablita, como les acabo de mostrar. Pero lo cierto es, vean ahí ustedes una serie, si el simulador es bueno, si el simulador de números aleatorios entre 0 y 1 es bueno, esto realmente tiene una distribución normal. Fíjense como en una zona parecería ser más dispersa que en otra, ¿no? Pero si ustedes cambian algo, vamos a hacer este ejercicio. ¿No cambió? Ah, ya está anotado. Vamos a poner así. Ahí tienen otra. Ahí tienen otra. Ahí tienen otra. Ahí tienen otra. Todas iguales, generadas a partir de un 15 con variaciones en torno al 15, que son variaciones normales, con media 0 y sigma 4, que fue lo que elegí. Bueno, en fin. Esa es una serie estacionaria. Como el mu no lo conocemos, entonces ese es el punto. El mu no solamente no lo conocemos, quizá en algún momento cambia. O sea, vamos a despintar esto. Entonces, supongamos que, por algún efecto que nosotros no conocemos, la serie sigue siendo estacionaria, pero cambia su mu. O sea, de pronto aquí cambió a 16. No sé por qué. Entonces, en este caso, obviamente, el pronóstico debería ser 16, pero es un poco engañoso. Ustedes miran acá, no notan la diferencia. Entonces, necesitamos de métodos que sean capaces de adaptarse a estos cambios, de reconocerlos y de hacer mejores pronósticos a partir de esto. A ver si en algún lugar lo notamos mejor. Fíjense que se ve poco el cambio, ¿no? El cambio de una unidad. Bueno, ahí se veía un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor. En fin, necesitamos métodos que sean dinámicos, capaces de adaptarse a eso, y para eso vamos a usar lo que llamamos o promedios móviles o suavización exponencial simple. Ya vamos a ver cómo funciona. Bien, retomemos.
No solo existen series estacionarias. ¿Se entendió? Perdón, ¿hay alguna duda? ¿No? Entonces denominamos estacionario cuando la media es fija. Sí, o fija o que cambió en algún momento pero ahora es fija de nuevo. Es decir, una serie estacionaria puede sufrir alteraciones, pero en el tiempo, ¿no? Cambiando su nivel. Pero se comporta siempre en torno a un valor constante. El pronosticador lo que tiene que reconocer es cuál es el mejor valor constante que mejor pronostica el comportamiento de la serie. Esa es la idea. En el presente, ¿no? En el tiempo donde estoy ahora, que es acá. Si yo tuviese toda esta información, que no la tengo, porque esto es cómo se comportó Mu, mi pronóstico debería ser este, para el próximo periodo. Pero no lo sé, porque yo lo único que veo en la historia es esto. Bueno, exageré, no se viene tan abajo, ¿no? Entonces, con toda esa nube yo tengo que pronosticar ese rojo. Bueno, veamos cómo lo logramos. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. De nada. Y después aparecen series con tendencia, por ejemplo, esta. Y de nuevo, si la serie es así, hay un solo mu, si quieren ustedes, vamos a llamar de otra manera. Hay un solo nivel y una sola tendencia a pronosticar. Entonces, si ustedes supiesen de esta línea recta, lo que deberían hacer es, bueno, partiendo de este punto, vamos a hacerlo distinto. Partiendo de este punto, proyecto ese crecimiento. Y entonces el nuevo pronóstico es este. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel de la serie? Al nivel de la serie lo vamos a llamar S. ¿Cuál es el nivel de la serie? ¿Y cuál es G? La tendencia. Si yo sé S, que sería el punto rojo, y G, la inclinación de la recta roja, entonces tengo el pronóstico clarísimo. Pero la pregunta es, ¿lo conozco? No, no lo conozco. Lo único que yo sé son los puntos negros. Entonces, más, en la historia, a lo mejor ha pasado que veníamos con una cierta tendencia, que de pronto la tendencia cambió, que de pronto se volvió a acelerar, que de pronto cambió el nivel y la tendencia siguió igual, que de pronto volvió a cambiar el nivel y la tendencia crece. O sea, el modelo de predicción debería ser capaz de reconocer lo mejor posible ese último punto, ese último nivel, y la tendencia última, que no se ve, que uno puede esperar. Profe, una pregunta. ¿Entonces la tendencia sería la derivada de la curva? Sí, efectivamente. Bien, gracias. Sí, efectivamente. Se lo denomina salto, ¿no? Como el salto interperíodo, ¿no? Interperíodo diario, semanal, mensual, depende por esto. A eso se llama tendencia. Y lo vamos a denominar con G, la letra G. Y ese es el nivel de la serie. Y uno puede decir, a ver, ¿se les ocurre cuál sería un buen estimador del nivel de la serie? Bueno, trivial, podríamos decir que un buen estimador es el último dato. O sea, ¿qué nivel tiene la serie? El último dato. ¿Y qué tendencia tiene la serie? El último salto. Bueno, ya verán aquí, la gráfica está un poco mal, pero ya verán aquí que el último salto no es un buen indicador de la tendencia, ¿no? Entonces ahí vienen un montón de estrategias para decir, bueno, cuidado, el S, nivel de la serie, hay que pronosticarlo bien. Y el salto hay que pronosticarlo bien. No solo con el último salto, no solo con el último dato, sino también
incorporando información histórica. Y de esa manera, pronosticar. También existen estos comportamientos estacionales, que ya los mencioné. Vamos a ver cómo los vamos a trabajar en nuestros métodos de series de tiempo. También existen tendencias curvilíneas, estas no, descártenlas, nosotros no las vamos a trabajar de momento. No tenemos herramientas en serie de tiempo para estas tendencias, pero se podrían implementar. Para tendencias curvadas. Vamos a trabajar con este y este fenómeno. Y fíjense cómo en el de abajo, en este fenómeno, están combinadas todas las cosas. Bueno, que si quieren la próxima slide lo deja bastante más claro. En la próxima slide se muestra justamente una serie que tiene este componente que ustedes ven aquí. Y se descomponen todos los procesos. En esa serie hay de fondo un ciclo de 4 años, o de 1 año, no sé lo que hay. Hay una estacionalidad que sube y baja en el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera, etcétera, sube y baja. Hay una tendencia, o sea, mi empresa está creciendo, independientemente de que en el verano se vende más que en el invierno, crece mi empresa, y hay un nivel desde el cual se parte. Lo demás es componente aleatorio. Y este componente aleatorio, ¿qué particularidad tiene? Si me siguieron en la presentación me lo deberían decir perfectamente. Este comportamiento aleatorio, que es lo último que se le agrega a esta serie, ¿qué características tiene? Volvamos al Excel. Lo de la distribución normal. Exactamente. Normal, o sea, es una variable aleatoria normal, media. En 0. Exactamente, si no, no es aleatoria. Si no es sesgada, si la media de los errores de la componente aleatoria es una constante distinta de 0, eso se llama sesgo. ¿Está bien? O sea que uno podría decir n con media sesgo y sigma imprecisión. Pongámoslo de otra manera. Una normal con media inexactitud y sigma imprecisión. Imprecisión siempre va a haber. El comportamiento aleatorio manifiesta siempre una variabilidad. Pero lo que es inexorable y que tenemos que procurar es que no haya inexactitud. Es decir, que este componente aleatorio siempre tenga media 0. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr en la medida que reconozcamos bien todos los patrones que uno observa en estos puntos. Que repito, el planificador, ustedes cuando reciban su examen final de administración de operaciones van a recibir una tira de datos que en el mejor de los casos van a lucir así. Y ustedes tienen que ser capaces de reconocer que esto tiene tendencia, que esto tiene estacionalidad y que lo demás es aleatoriedad. Y que entonces necesitamos tratar de no dejarnos llevar por la aleatoriedad. Porque como les mostré antes, si yo me dejo llevar por la aleatoriedad, vamos a borrar. En un slide antes está el claro ejemplo. Si yo me dejo llevar por la aleatoriedad, digo, bueno, a ver, este es el penúltimo dato, este es el último dato. Tendencia al infinito. La próxima demanda debería estar por acá. Claramente lo van a tratar de loco a ustedes si ustedes pronostican que el próximo periodo va a dar esta demanda opuesta. ¿No? O sea, alguien con sano juicio podría darla por acá. Bueno, de eso se trata. ¿Cómo lograrlo? Vamos a ver algunas cuestiones de notación para que ustedes para que utilicemos. Cuando hablemos de D de T va a ser la demanda, o sea, es la variable a predecir, es la variable real del periodo T. F de T va a ser el pronóstico para ese periodo. Y vamos a usar eventualmente F de T, T más tau. Eso sería el pronóstico hecho en T para el periodo T más tau. O sea, si estoy en el periodo 1 y hago un pronóstico para el periodo 3, va a ser T más 2. ¿No? 1 más 2, el pronóstico. Nosotros aquí vamos a trabajar simplemente con demanda
y pronóstico para el periodo T en la mayoría de los casos. ¿Qué más? El error. ¿Qué es el error? Y simplemente se define con, fíjense, sin valor absoluto, sin nada, la diferencia entre el pronóstico y la demanda. Si da positivo es porque el pronóstico fue más alto que la demanda, y por lo tanto es un error por exceso, se llama. Y si da negativo ese error, implica que el pronóstico F fue más chico que la demanda, y por lo tanto fue por defecto ese error. Errores por exceso o por defecto, si son errores normales, si son errores aleatorios, en el promedio deberían dar 0, el promedio de los errores. Por eso, a nadie se le ocurre, en general, hacer promedio de errores para ver qué tan impreciso es el método, o sea, qué tanta dispersión tiene. Porque si no es sesgado, ese promedio va a dar 0, casi siempre. Pero, entonces, ¿cómo podemos medir la dispersión? O sea, la magnitud de nuestros errores. Y bueno, se implementa lo que se llama la desviación media absoluta. O sea, se calcula el promedio, pero de los errores absolutos. Entonces, error positivo o error negativo se contabiliza, se suma y se divide por el total de errores cometidos. Ese error promedio absoluto es una medida de la dispersión. Y de hecho es una medida alternativa a la dispersión. Ustedes podrían calcular el desvío estándar. ¿Saben cómo calcular el desvío estándar, no? Bueno, de la misma manera que han hecho en probabilidad estadística, ese cálculo de la sumatoria de los errores al cuadrado, dividido n-1, etc. Esa forma de calcular los errores estándar es, primero es un estimador de la desviación, ¿se acuerdan que es un estimador del sigma, ¿no? De la desviación poblacional, que, retomo, en mi Excel yo la definí en 4. ¿Está? Pero ustedes podrían cambiarla. Fíjense qué pasa si yo pongo, bueno, acá pongo 1. Obviamente el comportamiento es muy distinto. Tendría que mantener la escala acá, ¿no? Ven cómo se afina, ¿no? Se estrecha, y entonces es menos errático el comportamiento de estas variables, básicamente. Y por lo tanto va a ser más fácil predecirlo. ¿Está bien? Cuidado, hay que tener cuidado con una cosa es la dispersión, no voy a entrar en mucho detalle, pero una cosa es la dispersión de los errores, y otra cosa es la dispersión de la variable de la población. Hay que entrar en más detalle. Yo no quiero entrar mucho acá, no tengo mucho tiempo, ya se darán cuenta, pero son cosas muy importantes a manejar, ¿sí? Tienen que sacudir un poco los conocimientos de estadística y empezar a implementarlos de nuevo aquí. Tenemos también el error cuadrático medio, o sea, el promedio de los errores elevados al cuadrado, también es una medida de la dispersión o de la imprecisión. Aquí está un poco la cuestión, creo que fíjense, un error es la diferencia entre el pronóstico y la demanda. Si no es sesgado, es efectivamente, o sea, si el pronóstico F no es sesgado, cuando uno hace el MAD, hace efectivamente una suerte de medida de la imprecisión. Pero si el pronóstico es sesgado, miren este caso, por ejemplo. Vamos a suponer acá que el pronóstico, vamos a llamarle D, ya que estamos acá. Y acá vamos a volver al caso donde son todas 15. Bueno, vamos a dejarlo igual. Vamos a hacer esto. Si el pronóstico que uno hace es perfecto, entonces aquí habría que pronosticar 15, y aquí 15, y pronosticar 15 para todos estos valores, y de aquí en adelante pronosticar 16, lo que acordamos hoy, ¿no? O sea, pronosticar mu, como decía Lucio. Si yo pronostico mu, que sería lo más perfecto que puedo hacer, y lo comparo contra la demanda real, o sea, hago lo que yo llamé E de T, calculo el error, asuman que esto no lo conocen ustedes. El error que es la resta entre el pronóstico y la demanda me da ni más ni menos, esto yo lo puedo calcular porque, o sea, básicamente acá alguien hizo un pronóstico y alguien miró la demanda. Si ustedes comparan, despinto,
Y el E que yo generé básicamente es el opuesto al E error. O sea, es la misma variable aleatoria cambia de signo. Conclusión. Lo mismo que generó a mi serie con una distribución normal es una distribución normal de los errores. Por lo tanto, el sigma de la población, en este caso, coincide con el sigma de los errores. Pero mis pronósticos también fallan. ¿Qué pasa si yo hubiese tenido un pronóstico sesgado? Por ejemplo, el pronóstico, ¿se acuerdan que este se generó con un 15? Esta primera parte de la serie, que es el que está acá. ¿Qué tal si yo, en forma sesgada, pronostico 14? Y aquí, en forma sesgada, pronostico una unidad menos, 15. Entonces, el número que generó, fíjense, comparen esta fila con esta columna con esta columna. El número que se genera acá, que es el que da lugar a la serie aleatoria, es siempre una unidad más alta que el opuesto de esto. Entonces, bueno, si yo hago la distribución de estos errores, aquí, vamos a dibujarla, van a notar claramente que mis errores no se distribuyen en torno al 0, sino que muchos de los errores están por arriba. Lo puedo hacer todavía más evidente, si acá pongo un 13, por ejemplo. Fíjense que estoy pronosticando 2 unidades abajo del valor que tendría que haber pronosticado. Entonces, lo que yo detecto es que mis errores se van por arriba del 0 en su gran mayoría. Hay errores aquí por aquí abajo, puedo poner otro comportamiento. Perdón, aquí son valores negativos. Porque estoy pronosticando por debajo. Sí, negativos, no positivos. ¿Cómo detectar eso? Como ustedes notarán, no es tan fácil. Necesito estadísticos. Bueno, ahí es muy claro, ¿no? Muchos errores en valores negativos. Bueno, de eso se trata. Tratar de buscar indicadores, como estos acá, la desviación media absoluta, el error porcentual absoluto medio, que es el promedio de los cocientes entre errores y demanda, ¿no? En valor absoluto. Y bueno, fíjense que hay una relación entre el MAT y el sigma, que una desviación media absoluta multiplicada por 1.25 da una buena estimación del sigma, o sea, de la variabilidad de los errores. En fin. ¿Y cómo detectar que tengo sesgo? Bueno, hay una forma muy fácil, se llama a través de la señal de seguimiento o de rastreo. Ya van a ver en control estadístico de calidad algo parecido. La idea es que la señal de seguimiento lo que hace es acumular los errores en el tiempo. A ver si está la fórmula. Es esta. Suma acumulada de errores dividida la desviación media absoluta. Entonces, vayamos al ejemplo aquí. Vamos a ver. Para calcular la desviación media absoluta, yo debería calcular el valor absoluto de los errores. Recuerden que la desviación media absoluta, el MAT, es el promedio de los errores absolutos. Entonces voy a escribir aquí, en este lugar aquí, el absoluto del error de t. Recuerden, yo ex profeso he hecho un pronóstico sesgado que está 2 unidades por debajo del valor que debería pronosticar. Yo debería haber pronosticado 15 y 16 y puse 13 y 14. Entonces, primero calculemos el valor absoluto de los errores que he cometido, que estoy cometiendo. Para todos los casos. Y ahora calculemos el MAT como el promedio de estos errores. Si ustedes se fijan, el promedio de los errores da 4,26. El sigma era 4, así que acá no se está cumpliendo que el MAT por 1,25 de sigma. ¿Por qué? En algunos casos empieza a ser un poquito más parecido. La respuesta es fácil, porque acá no hay un sigma normal, hay sesgo.
Entonces aquí, si no hubiese sesgo, entonces en el MAT habría puro error azaroso. Y entonces a partir de ahí puedo inferir sigma. Pero como hay sesgo, en el MAT, que es el promedio de los errores, estoy capturando los dos efectos, el de la dispersión y el del sesgo. Pero bueno, eso es nada, ya insisto, es para conclusiones un poco más profundas. Lo interesante es hacer lo que se llama señal de seguimiento. La señal de seguimiento lo que dice es, acumule errores. ¿Cómo se acumulan errores? Bueno, haga esto, suma, desde aquí, 2 puntos, hasta el mismo valor, dejo fijo el extremo, o sea, hago pesos F, pesos 2, desde ahí va a sumar, para ir proyectando hacia abajo la suma de los errores. Perdón, lo que tengo que sumar son errores con signo y todo, no los errores absolutos. Sumo los errores con signo y todo. Y al resultado lo divido por el MAT. Este valor fijo. Lo dejo fijo. Para que no se mueva. Ok, sí. Entonces fíjense, ¿qué dice la señal de seguimiento? Que en el primer error que cometí, me comí 0,7 veces el MAT. No estaría tan mal. Vamos a ver en el segundo. Ya cambia la cosa. Bueno, aquí cambia de nuevo porque cambia la simulación de los números. Pero fíjense que la señal de seguimiento empieza en 0,34, va hasta 1,55. Se va comportando ahí. Entre valores normales. En algún lugar va a pasar esto. Que la señal de seguimiento se dispara por encima de 3 o por debajo de menos 3. Como pasa ahí, como pasa acá. O sea, acumula tantos errores en la misma dirección, en este caso negativa, que les dice a ustedes, che, esto está errando sistemáticamente por debajo. Y ustedes lo pueden notar acá, fíjense los errores. Hay un error positivo muy bajo, pero después un negativo muy grande, otro negativo muy grande, un negativo chiquito, negativo más o menos. Por ahí un positivo, pero la mayoría de los errores son negativos y tienen cierta magnitud. O sea, la señal de seguimiento, cuando se dispare por debajo, por ir acumulando errores en la misma dirección, se dispare o por arriba de 6 o por debajo de menos 6, estaremos ya con la certeza de que acá hay un sesgo. Entonces, ¿cómo corregirlo? Bueno, cambiar de método, evaluar si realmente está sesgado o si fue un caso fortuito. Veamos qué ocurre si yo corrijo esto. Digo, mi pronóstico no va a ser 15, que es lo que yo espero que sea, hasta este nivel. Y 16 de aquí en adelante. Vean qué ocurre ahora. El MAT ahora es del orden de 3 y algo. De hecho, puedo poner 1.25 por esto. Y van a ver ustedes que le pega bastante cerca al 4. Insisto, siempre hay azar, pero ronda el 4. Así que está prediciendo bastante bien el sigma a partir del MAT, ¿no? Pero más allá de eso, veamos cómo se comporta la señal de seguimiento. Bueno, ya no tan mal. De pronto se va por encima de 3 en algún lugar, pero vuelve a bajar. Aquí tuvo un problema, ¿no? Se disparó. Qué raro eso. ¿Lo he copiado bien? Ahí anda mejor.